más que un concepto, es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida. Lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y bienvenidos a una sesión más de Mentor Sessions. Como podrán ver, tenemos algunos cambios en el set y nos estamos preparando para diversas sorpresas que vienen en 2021. El 20 de enero del 2021 tenemos la apertura de la tercera edición de Mentor Sessions y tenemos múltiples sorpresas para ustedes, así que espero que lo disfruten. Estamos preparando muchísimas cosas desde ya. Hoy será una sesión espectacular y una que en particular me apasiona estudiar el comportamiento del consumidor. Y déjame contarte que hoy vamos a hablar de la unión de varias disciplinas. Hablaremos un poco de economía, hablaremos un poco de sociología, de antropología, de psicología y citando a uno de los autores que más disfruto en este tema, Dan Ariely, que titulaba su libro Predeciblemente irracionales. Y eso creo que nos dice un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy entenderemos a los consumidores desde una óptica diferente, desde la óptica de qué dice la ciencia. Y nos vamos a dar cuenta por qué actuamos de la forma que actuamos. Y déjame darte un ejemplo. Existió un estudio que me pareció fascinante, que fue una observación muy simple durante cierto tiempo en un concesionario de vehículos. Y se hacían la pregunta, ¿qué hacen las personas cuando adquieren un vehículo nuevo? Los resultados de este estudio, que obviamente la gente no sabía que estaba siendo observada, sino simplemente se observaba su comportamiento sin ningún tipo de distracción y tampoco ningún tipo de sesgo. Y se dieron cuenta que muchas personas hacían cosas un tanto particulares. Y este fue un estudio que yo mismo hice en un concesionario de vehículos y me di cuenta que los hallazgos eran los mismos que yo encontraba. Si yo te preguntara qué hace la mayoría de personas cuando van a adquirir un vehículo nuevo, te sorprenderías de los resultados. Lo primero que hacen, de acuerdo a diversos estudios, es patear las llantas. Y este es un comportamiento que tú dirías, ¿por qué hacen eso? Pero muchas personas pateaban las llantas y se quedaban viendo hacia arriba, escuchando lo que sonaba y hacían algo como, qué buen carro. Por otro lado, abrían la puerta y la cerraban. Y también se quedaban viendo el vehículo como diciendo, este es un buen carro. Y finalmente se subían a él y empezaban a imaginarse el comportamiento de estar manejando, olían ese olor a carro nuevo y empezaban a colocar la radio. Así que te puedes imaginar si yo hubiese hecho un estudio tradicional con una encuesta de opción múltiple y le pregunto a los consumidores qué es lo primero que haces cuando vas a comprar un vehículo nuevo. A, patear las llantas sin ninguna razón. B, abrir y cerrar la puerta también sin ninguna razón aparente. O C, subirte y oler y prender la radio. Probablemente todas las personas dirían ninguna de las anteriores. Y por esa razón es que la forma en que preguntamos las cosas importa e importa mucho. Todos nuestros resultados de marketing y de todas las campañas que hacemos depende
de cuál es la calidad de la información que tengamos para tomar buenas decisiones. Así que para introducir este tema, déjame mostrarte un video que nos introduce a esta disciplina que es la economía del comportamiento o Consumer Science. Veamos a continuación. Con tanto bocata un día vas a estallar. Esta tarde tengo una cita con el médico para ponerme a dieta, pero no voy a ir. ¿Y al gimnasio? Llevo 3 meses pagándolo, pero no pasé de la recepción. Estás tirando el dinero y jugando con tu salud, Ángel. Pero la decisión es tuya. No solo su dinero, también el nuestro. ¿Sabes cuánto nos cuesta que no vayas a la cita del médico? ¿O si acabas en el hospital? Calla, no me agobies. Tus malas decisiones nos afectan a todos. No puedes decidir a lo loco. Lo sé. Necesito un empujón para cambiar mi vida. Ese empujón que pide Ángel es a lo que se dedica la economía del comportamiento. Una ciencia que estudia por qué a veces nos comportamos de forma ilógica en contra de nosotros mismos y del interés general. Un empujón no, Ángel. Necesitas un poco de economía. La economía estudia cómo influyen las emociones en nuestras decisiones. La economía solo estudia las cifras, Alicia. Eso era la economía clásica. ¿Habéis oído hablar de la economía del comportamiento? Ni idea. Es una rama innovadora y fácil de entender. Parte de la idea de que todas las decisiones que tomamos, desde hacer la compra en el súper hasta votar en las urnas, no son solo un hecho racional. Las emociones cuentan, y mucho. ¿Verdad que al tomar una decisión te influye lo que pensarán los demás de ti? Alicia tiene razón. La economía del comportamiento intenta comprender todo lo que influye a las personas en sus decisiones para crear modelos económicos más humanos, más parecidos a la realidad. Se han hecho muchos experimentos y algunos son muy divertidos. Venid. ¡Guau! ¿Qué os apetece más? ¿Hacer música con los pies o subir por esas aburridas escaleras mecánicas? Quiero probar. Antes nadie subía por aquí y ahora la mayoría juega a ser pianista y de paso hace ejercicio. Es bueno para ellos y para todos. ¿Y para Ángel? La economía del comportamiento busca soluciones creativas que atraigan a las personas y beneficien a la sociedad. Hay que estudiar cada caso para dar con la tecla que suena mejor. Deberían de aplicar ideas así de atractivas a las políticas públicas. Son los pequeños empujones que necesitamos para tomar decisiones socialmente beneficiosas. ¡Claro! Las normas no deben solo prohibir, también deben orientarnos en positivo. En Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la Unión Europea ya existen agencias dedicadas a la economía del comportamiento. Impulsan políticas públicas basadas en incentivos. ¿Y en España qué? Todavía no. Pues a mí me vendría de lujo. Y a los demás, imagina si te llegara un mensaje con lo que cuesta esa cita del médico a la que no vas a ir. ¡Ostras! Me voy corriendo que aún llego a tiempo. La economía del comportamiento funciona, amiga. Y me encanta este video que es muy simple y nos introduce al tema. Este es un tema que tú lo puedes ver desde múltiples disciplinas del conocimiento y es sin duda fascinante. Nos dice cómo tomamos decisiones de consumo y hay mucho por recorrer. Esta es una disciplina bastante contemporánea y recientemente uno de los premios Nobel ganó un premio justamente por este tema y es Daniel Kahneman. Y estudió por qué tomamos decisiones, cómo tomamos decisiones y además ese proceso que lleva de un punto A a un punto B. Así que hoy tenemos a un experto de talla internacional. Él es de nacionalidad uruguaya y quiero presentarte por medio de este video a nuestro mentor de hoy, Juan Pablo Carrero. Veamos a continuación.
Así que bienvenido a Mentor Sessions, Juan Pablo Carrero. ¿Cómo estás, mi querido Juan Pablo? ¿Cómo estás, Julio? Muchísimas gracias por la oportunidad y feliz de este contacto. Me encanta el tema que tú has estudiado porque nos dice un poco por qué en realidad cuando nos enseñaron en economía que éramos seres racionales, era parte de la ecuación, somos bastante emocionales, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y yo creo que, como tú decías en la introducción, eso fue como uno de los grandes hallazgos, digamos, de la economía moderna y el hecho de también un poco de que nos podamos estar retroalimentando entre diferentes disciplinas. Ten en cuenta que Daniel Kahneman, como tú bien lo mencionaste, recibe un premio Nobel de Economía, pero viniendo desde la psicología y cómo incorpora el conocimiento de la psicología justamente a la consideración de temas económicos, desafiando, digamos, ese concepto bastante tradicional de que somos el hombre racional, el hombre que lo calcula todo, el hombre que tiene la información perfecta, sabiendo que la mayoría de las veces tenemos información imperfecta, estamos totalmente expuestos a la incertidumbre, al caos, en el buen sentido de la palabra, como lo estamos en este momento, y el año 2020 es el gran año de la incertidumbre. Y por otro lado, que estamos muy ligados a nuestras emociones y que la mayoría de nuestras decisiones parten de las emociones más racionales del mundo, pero emociones al fin y al final del día, solamente emociones. Y me llamaba la atención tener una conversación con una antropóloga que yo le preguntaba por qué las personas ante el contagio de COVID-19, cuando empieza la pandemia, van a comprar papel de baño. Esa era mi gran pregunta y me daba diversas explicaciones. Me encantaría escuchar la tuya. ¿Por qué tomamos decisiones así que parecen irracionales? Porque si bien es cierto, todos tenemos una razón para nuestro comportamiento, pero ¿cómo podemos entender a ese consumidor que hace esas cosas que parecieran totalmente irracionales? Sí, yo lo que creo que justamente es que hay que pensar que los consumidores, y antes que consumidores, las personas somos irracionales en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas. O sea, muchas veces pretendemos que tenemos mucho sentido común y sabemos que es el más escaso de los sentidos. Muchas veces pretendemos que somos muy racionales, muchas veces pretendemos de que tenemos una lógica, de que hay costumbres o grandes reglas de juego, digamos, que gobiernan nuestras vidas, pero no es así. Digamos, somos seres irracionales y deberíamos reconocernos como tal. En ese sentido nos iría mucho mejor incluso la vida en comunidad y tratar de alguna manera de ir canalizando esas pulsiones, como le gusta llamar a los psicólogos, y que precisamente generan como esos comportamientos irracionales. Nosotros, los seres humanos, cuando atravesamos nuestras vidas, generamos muchas improntas, o sea, la experiencia y la vida nos deja marcadas a nosotros muchas cosas. Nuestros abuelos, tal vez en Europa, en la época de la escasez, venían y mi abuela, por ejemplo, cuidaba mucho la comida. Si alguien tiraba un poco de comida, más allá que yo me crié en una familia de clase media, que tenía para comer todos los días, por suerte, ella cuidaba la comida y cada vez que uno de nosotros desperdiciaba algo, inmediatamente se ponía como loca. Pero bueno, la situación era que ella en su infancia la había pasado mal. Y esas cosas, esa herencia, ese bagaje nos va quedando de alguna manera aferrado, forma parte de nuestro conocimiento, forma parte de nuestras estructuras mentales y en el momento menos pensado y la mayoría de las veces sin ni siquiera darnos cuenta, intervienen las decisiones que nosotros estamos tomando, interviene, digamos, en las elecciones que hacemos y en las opciones que hacemos en cada momento. Entonces, creo que una clave aquí, y de alguna manera también esto es como un punto de partida para lo que vamos a ver hoy, es el tema de la importancia de entender a las personas, la importancia de entender a los consumidores que son personas. ¿Okay? No nos olvidemos de esa dualidad persona-consumidor. A veces lo vemos simplemente como agente de consumo, pero el consumidor al final del día, el consumo es un hecho social, es un hecho individual y social que tiene explicación por los mismos motivos que nosotros vivimos todos los días. ¿Por qué elegimos ir a ver determinada película o por qué elegimos ir a visitar a un amigo o ir a visitar a la familia, lo que fuera? Bueno, lo mismo sucede, el mismo tipo de reacciones están en el consumo y tenemos que estudiarlas, digamos, desde ese punto de vista y tratar de entender, conocer para entender y creo que ese es uno de los aspectos fundamentales. Me encanta lo que tú dices de ver a la persona, porque creo que todos tenemos una narrativa personal que no es tan fácil de descifrar. Cuando comentabas esto, me recordaste de algo que me impactó mucho, que Horst Schulze, que es el fundador del Ritz-Carlton,
Él decía, yo me paso estudiando lo que las personas dicen en los hoteles y las encuestas, y cuando les preguntaban qué esperan en un hotel, la mayoría de las respuestas decían, quiero sentirme como en casa. Y la respuesta parecía bastante obvia, pero cuando ellos profundizan y utilizan algunas técnicas de consumer science, decían, ok, ¿qué casa? Porque no es la casa donde vives. Y encontraron que el insight clave era, me quiero sentir como en la casa de mis papás, donde crecí, donde no tenía problemas, donde me atendían todas las necesidades, e inclusive salía el tema del papel de baño. Decían, hasta donde el papel de baño nunca se acababa porque siempre había papel de baño, y es regresar a una etapa de absoluta seguridad. Entonces creo que me imagino que tú has visto diversos insights ahí que no es lo obvio. Y creo que ese es el reto, cómo tomamos decisiones en las campañas que no caigan en lo obvio. Exacto. Y quizás utilizando tu mismo ejemplo, voy a contar un poco cuál fue el proceso justamente del insight de Airbnb, ya que estamos hablando de alojamiento y de la industria turística. Airbnb justamente descubrió que la gente le gustaba quedarse en la casa de otra gente. Ante el hotel podía representar justamente esa seguridad, pero la gente también quería tener la experiencia de vivir como si fuera la vida real de alguna persona. Yo, por ejemplo, una de las ciudades que más me ha gustado, de las que yo he viajado a nivel personal y a nivel familiar, es San Francisco, precisamente. Y en San Francisco fui a un Airbnb a propósito porque quería tener la experiencia de vivir en un vecindario típico de San Francisco con sus lomas y sus colinas y toda, digamos, la dinámica de la ciudad. Entonces, el punto justamente es, bueno, las personas justamente querían tener determinado tipo de experiencias, de sentirse una parte más, digamos, de la ciudad, tener una experiencia, como muchos le decían a los investigadores de Airbnb, como más a nivel de tierra, más a nivel de calle, y precisamente, digamos, ese tipo de cosas fue la que llevó a que mucha gente opte por ir a un Airbnb. Igualmente quiero hacer una aclaración aquí, Julio, y es, yo creo que la gente de marketing tenemos que dejar de pensar que los comportamientos son homogéneos. Muchas veces los de marketing tendemos a decir, todo el mundo se va a comportar igual, todo el mundo va a ir a hoteles, o todo el mundo va a ir a Airbnb. No, señores, los comportamientos no son homogéneos. Los comportamientos son de a grupos. Por eso se inventó en algún momento el concepto de segmentos. Algunos nos comportamos de una manera, nos encanta ir al Airbnb, nos encanta tener una experiencia más de tipo vecindario, ser por una semana un vecino más de San Francisco, y a otros les encanta ir a un hotel y estar, digamos, en un hotel con vista al puente de San Francisco, y eso es tan lícito y tan válido como lo demás. Y hay que tratar de encontrar justamente cuál es ese equilibrio y cuál es el grupo al que yo quiero llegar, y entender además la psicología de los diferentes grupos para poder llegar con mayor efectividad a ellos. Creo que últimamente en el marketing, y eso tal vez es una autocrítica como persona de marketing, es el hecho de decir, le ponemos etiquetas a todos. Todos somos millennials, todos somos generación Z, todos nos comportamos de la misma manera. Y no es así, somos diferentes, somos grupos diferentes, y creo que justamente uno de lo que habla de las buenas capacidades y habilidades del marketing es detectar lo que nos hace diferentes y cómo tenemos que comunicarnos con cada uno de esos grupos que sean relevantes para mi negocio, ¿no? Y yo creo que la palabra clave en esta época es la personalización, como tú bien dices. Y empresas como McDonald's, que todo su proceso de operaciones estaba diseñado para la estandarización. Y yo no sé si tú te recuerdas, antes tú pedías un cambio a la medida y se tardaban muchísimo y era todo un caos en el sistema, pero si tú ibas a un Burger King, todo estaba diseñado para hacerse a la medida. Y vemos que McDonald's ha tenido que adaptarse hacia la personalización porque es la gran tendencia. Todos queremos sentirnos únicos, especiales, y aunque así sea con inteligencia artificial y un algoritmo, tal cual Amazon, que pareciera que me conoce y que me conoce a mí y me recomienda a mí porque sabe lo que yo quiero en el fondo. Entonces, me encantaría, entiendo que tú nos vas a poner en contexto y has preparado un poco de dónde surge esta inquietud y un poco de lo que haces profesionalmente. Si te parece, puedo presentar acá lo que tienes preparado para nosotros, de forma que podamos, acá ya estamos viendo tu pantalla. Y te agradezco mucho por tu generosidad de compartir con nosotros. No, por favor.
Bueno, primero que nada, nosotros nos llamamos DDI, pertenezco a una organización que de alguna manera ya tiene una historia, digamos, en el país. DDI está evolucionando, estamos evolucionando, digamos, hacia ser una organización que busca más que nada entender a los consumidores en profundidad y entender a los consumidores además desde todo punto de vista. Ahora lo vamos a ver, y precisamente también está el tema de tratar de entenderlo desde la data, de ser muy data oriented, de generar los insights a partir de la data, de saber interpretar la data y de que todas las sugerencias que podemos llegar a darle, digamos, a una empresa, a una organización, a un gobierno, lo que fuera, parten de la data, parten de cierto nivel de certidumbre y también de alguna manera de seguir un mínimo proceso riguroso, disciplinado. Yo lo pondría como lo más científico posible en el sentido de seguir un método, de seguir unos determinados pasos y de llegar, digamos, a unos resultados bien fundamentados. ¿De dónde parte un poco nuestra inquietud? Es, según el IPA, que es el Institute of Practitioners in Advertising de Inglaterra, uno de los organismos con más autoridad, digamos, a nivel mundial para el análisis de los estudios de efectividad del marketing. O sea, ellos lo que estudian y los que tienen, gracias, digamos, a los casos de los premios EFI que tienen acumulados prácticamente desde el año 2006, o sea, que son muchos años de acumulación de data, lo que han ido estudiando y han ido analizando esa data y se han ido dando cuenta de determinado tipo de patrones de comportamiento y determinados patrones que se van dando en las campañas de marketing. Y como pueden ver ahí en la gráfica, hay un elemento que es muy importante y es las campañas de marketing aproximadamente desde el año 2008, tendencialmente en Europa y en el mundo, vienen siendo cada vez menos efectivas. ¿Ok? Hay un desgaste importante en lo que es la efectividad de las campañas de marketing y comunicación, no se consiguen los resultados que se esperaban o no se consiguen en la magnitud que se esperaban y de alguna manera esta organización lo que se ha preguntado es, bueno, ¿y por qué se da esa situación? Y esa situación tiene múltiples explicaciones, pero hay una que es fundamental y es cómo hemos muchas veces dejado de lado el real entendimiento del consumidor, cómo justamente nosotros tenemos que adentrarnos en poder entender al consumidor, hacer un poco lo que se llama una auténtica ciencia del consumidor. Por eso nosotros tratamos de llamarnos Consumer Science, porque tenemos el propósito de tratar de entender perfectamente cómo se comportan los consumidores, tratar de saberlo de una manera lo más científicamente posible, como decía recién, y siguiendo con determinados métodos y con cierta rigurosidad. Y para nosotros, entonces, lo fundamental es entender el porqué de esta efectividad. Una cosa que es importante entender, que la efectividad está dado por la efectividad en el marketing está dado por dos dimensiones fundamentales. Uno es el tema de las ventas y el otro es el tema de las marcas. Nosotros no podemos tener una buena marca si no tenemos ventas y no podemos tener ventas si no tenemos una buena marca. Y aunque esto parezca obvio, esto es algo que parece que la comunidad del marketing hemos olvidado desde hace unos cuantos años, prácticamente como veíamos recién desde el año 2008, cuando casualmente se dio una de las últimas burbujas de crisis financiera que arrasó, digamos, con gran parte de las empresas o de la economía tal como la conocíamos en aquellos años. Y lo que de alguna manera tenemos que recuperar es esa condición de que nosotros cuando hacemos campañas de marketing para vender son campañas de corto plazo y cuando hacemos campañas para construir marcas son campañas de largo plazo. Y que lo que hacemos muchas veces para ventas no sirve para después generarlo de marca, sino que hay que tratar de generar las estrategias coordinadas de ventas y de marca para que se puedan retroalimentar entre sí. Una cosa que deberíamos recuperar y que es un concepto muy básico es lo que yo estoy vendiendo hoy, lo que estoy logrando venderle al consumidor, lo que estoy logrando de alguna manera conectar con el consumidor hoy se debe gracias a que yo tengo una marca que me ha permitido llegar hasta ahora. Gracias a que ese consumidor recuerda y tiene viva la marca de McDonald's en su mente, la marca de Avis, la marca de Airbnb o cualquier otra marca que podamos pensar y gracias a eso yo puedo estar haciendo una venta hoy. Pero si yo quiero hacer ventas mañana, voy a tener que seguir justamente creando esa marca, construyendo esa marca, manteniendo esa marca. Entonces tiene que haber un equilibrio precisamente entre el corto plazo y el largo plazo. Estar pensando constantemente que las buenas estrategias de marketing tienen que balancear esos dos aspectos.
poder desarrollar una campaña comercial que hoy en día me sirva para trabajar en el corto plazo y poder tener además una estrategia de construcción de marca que me permita ir teniendo constantemente esa energía que me permite mantenerme funcionando durante todo el tiempo. Y como bien dice ahí, es un círculo virtuoso donde se retroalimentan entre sí. Y lo otro que es importante entender es que bajando todo esto, hay un consumidor en el medio, un consumidor que decide comprarme, al cual yo logro venderle, y un consumidor que además genera un vínculo con mi marca, genera una preferencia. Bien, ¿cómo se toma entonces la decisión de compra? ¿Cómo que el consumidor toma la decisión de compra? ¿Por cuáles etapas pasa? ¿Qué tipo de información necesita? ¿Qué tipo de emociones suceden en el momento que ese consumidor está en el proceso de tomar una decisión a mi favor, de comprarme a mí y de no comprar a la competencia? ¿Por qué me compra a mí o por qué compra a la competencia? ¿Cuáles son las razones que están detrás de todo eso? Y por otro lado, ¿cómo genera un vínculo con la marca? ¿Cómo se genera ese vínculo? ¿Cómo se genera esa preferencia? ¿Por qué yo significo cosas para el consumidor? ¿Por qué de alguna manera tengo un determinado significado y tengo una determinada relación con él que me permite durar en el tiempo? Y el círculo vuelve a empezar desde las ventas hacia las marcas, desde las marcas hacia las ventas, retroalimentándose y haciendo que una sea posible con la otra. Si este círculo se rompe, es cuando perdemos efectividad. Lo que ha notado justamente organizaciones como el IPA es que precisamente muchas veces hacemos estrategias comerciales solamente comerciales y solamente las empresas estamos pensando en el corto plazo y nos olvidamos que también tenemos que alimentar el largo plazo, o a veces nos enfocamos solamente en crear marca, pero no generamos los incentivos comerciales que nos generen los ingresos o el cash flow necesario para que nosotros podamos mantener la maquinaria funcionando. Entonces, el concepto del equilibrio, el concepto de la venta y la marca como las dos caras de la misma moneda, el concepto del corto y el largo plazo, el concepto de entender las decisiones, el concepto de entender las preferencias de los consumidores se vuelve fundamental en estas épocas y sobre todo para poder justamente trabajar en este aspecto. El otro aspecto que nosotros también nos preguntamos en DDI es, bueno, pero entonces, ¿qué es lo central de todo esto? ¿Qué es lo importante? Algo muy sencillo, entendamos a los consumidores. No dejemos de lado a los consumidores, volvamos a observarlos, volvamos a analizarlos en profundidad, los perdemos de vista todo el rato, nos dejamos llevar por la competencia, nos dejamos llevar por las modas, nos dejamos llevar por las grandes etiquetados de esta es la gran estrategia del momento, o todos tenemos que hacer CRM, o todos tenemos que hacer fidelización, o todos tenemos que hacer microcampañas de marketing. No, veamos qué es lo que necesitamos. Cada caso particular es diferente y lo que yo necesito en mi negocio y lo que está en mi contexto es totalmente diferente. Para poder entender bien a los consumidores no se los puede entender solamente en una sola dimensión. Yo no puedo decir que Juan Pablo sea solamente una persona de Uruguay, hombre que tiene hijos, sino que me tienen que entender también en otros niveles, a nivel cultural, a nivel de mis consumos, a nivel de cuál es mi estilo de vida, si me gusta o no hacer deportes, de cuáles son mis creencias, cuál es la relación que tengo con las marcas, cuáles son aquellas marcas preferidas, qué es lo que dicen esas marcas de mí y cuáles son los canales y puntos de contacto. No puedo quedarme con un solo nivel justamente de información. Poder integrar, y esa es la palabra también clave e importante, poder integrar el conocimiento de todas esas dimensiones me permita tener un mayor enfoque sobre el consumidor. No lo estoy mirando por un solo lente, lo estoy mirando por varios a la vez. No tengo una mirada única que me ocupa 15 grados del consumidor, sino que tengo una mirada de 360 grados sobre el consumidor. Eso nos permite de alguna manera entender cuáles son las variables que impactan en la efectividad. Variables como la preferencia, la sensibilidad al precio, lo que sucede en los puntos de venta, la experiencia que tiene con el producto en el punto de venta, la competencia, o también otro tipo de variables que están más relacionados con la marca, como la relación, la diferenciación, la confianza, el vínculo afectivo, las estructuras mentales, las asociaciones. ¿Todo para qué, en definitiva? Para poder explicar la efectividad de la marca y de las ventas y poder entender la toma de decisiones del consumidor que creemos nosotros que es el aspecto fundamental hoy en día. Cómo el consumidor toma decisiones, cuáles son esos elementos que lo llevan a tomar esa decisión, qué elementos está tomando en el momento justamente de información, qué información tiene, qué tipo de ruidos, qué tipo de contexto, qué tipo de señales está recibiendo, cómo se proyecta hacia adelante, hacia dónde se va a volcar esa decisión. Poder entender esa decisión a nivel de ventas y poder entender esa decisión a nivel de marca. ¿Para qué, en definitiva? Porque ahí entendemos que está el verdadero insumo para poder formular una estrategia.
ya sea una estrategia de precios o de marketing. Trata de entender a tu consumidor. Lo que para un consumidor es muy caro, para otro consumidor será muy barato. Ya hay sobradas muestras, por ejemplo, de que cuando están el tema de los sesgos de anclaje de referencia funcionan mucho con lo que son para los precios. Si yo tengo un precio que me puede parecer muy caro, le pongo algo al lado que me parece que todavía es más caro y automáticamente mi primera opción pasa a ser más barata. Entonces, no se trata simplemente de hacer una lectura unívoca o unilateral o de un solo enfoque del consumidor, sino se trata más bien de poder justamente cubrir todos los aspectos. ¿Y cómo se logra eso? Nosotros entendemos es analizando a los consumidores en profundidad, analizándolos con metodología, analizándolos teniendo en cuenta de no perder siempre de vista el problema de negocio que tenemos adelante. Los distintos problemas de negocio nos dan diferentes pistas. Y por otro lado, la integración de herramientas. Nosotros trabajamos mucho desde el punto de vista de la sociología, con herramientas que vienen de la sociología, de las ciencias sociales, con herramientas que vienen de la economía, con herramientas que vienen de lo digital, con herramientas que vienen de la tecnología. Cualquier tipo de herramienta es válido para poder resolver un problema de negocio que implique un profundo conocimiento del consumidor. Y todo eso, en definitiva, nos tiene que volver a llevar al mismo punto, que es poder entender la toma de decisiones, poder entender cómo es que el consumidor decide para comprar algo y poder entender cómo es que el consumidor decide asociarse, vincularse, relacionarse con una marca, no solamente hoy, sino para mañana. Hay por ahí una frase que a mí me gusta mucho y es, nosotros no estamos generando ventas, lo que nosotros tenemos que generar son relaciones. Hoy podemos vender y mañana perderlo, pero lo que tenemos que asegurarnos es tratar de generar una relación de más largo plazo. Para poder hacerlo, y vuelvo a lo más básico posible, tengo que conocer a aquella persona con la cual yo quiero establecer una relación, como en cualquier otro orden de la vida, para tener justamente algo más permanente y estable en el tiempo. Excelente. Ahora, quiero hacer un resumen de lo que tú nos has mostrado en esta gráfica. Entonces, tú nos decías un equilibrio que me encanta entre la marca, la construcción de marca de largo plazo y la venta que es de corto plazo. Y creo que ahí hay una primera tensión importante que la vamos a explorar ahora, porque a veces hay incentivos contrarios. Hay un divorcio entre marketing y ventas, y ventas pareciera estar enfocado al corto plazo y marketing hacia el largo plazo. Y ventas muchas veces se queja que lo que hace marketing no construye, que está haciendo otras cosas. Y luego marketing dicen, sí, pero ustedes están desvalorizando la marca y con esto que están haciendo no voy a lograr. Y luego la gran tensión de las empresas modernas, la gran tensión de las empresas modernas. Y luego tenemos a la persona en el medio que está también, cada cabeza es un mundo, solía decirme mi papá, y esta persona tiene diversas capas de profundidad en esa comprensión. Algunas podemos verlas en su comportamiento en las redes sociales, otras podemos verlas preguntándoles o observando sus estudios más etnográficos que podemos ver su entorno, pero hay cosas que nunca te va a decir, porque son cosas que la persona tampoco nunca sabe por qué lo hace. Entonces, cuéntame, empecemos por partes. ¿Qué has visto en la empresa contemporánea para tratar de cerrar esa brecha entre marketing y ventas? Porque escuchamos esa conversación muy a menudo. ¿Qué has visto que funciona para cerrar esa brecha? Yo creo que sobre todo, a ver, lo que funciona, primero que nada, creo que recién las empresas y las organizaciones, y sinceramente cuando uno estudia y lee los artículos o los papers internacionales que están en este tema, recién muchas empresas se están dando cuenta de eso. Y primero que nada, aunque parezca obvio, pero por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día en muchas empresas a nivel europeo y a nivel americano fundamentalmente, es el hecho de unificar en una sola persona la función de ventas y marketing. Generalmente eso se dividió en dos funciones y como tú muy bien decías, Julio, es el gran partido clásico, el Barcelona-Madrid, el Juventus-Inter o los rojos versus los cremas del mundo empresarial, es decir, ventas enfrentado con marketing. Entonces, una forma de solucionarlo era darle una visión única y los americanos yo creo que tienen el mejor modelo en ese sentido, es decir, bueno, la persona que vende tiene que cuidar el marketing y la persona que cuida el marketing tiene que vender. Lo mismo para una sola persona y ella armará sus equipos
tendrá gente más especializada en un sector o en otro. Entonces, eso es una primera función, unificar las funciones en ese sentido para que la misma persona tenga la perspectiva de los dos. Y la otra cuestión que las empresas también se están enfrentando hoy en día es darle cada vez más importancia al conocimiento. Dejar de pensar que se puede vender sin conocer al consumidor, sin entender al consumidor, pensando que el consumidor se comporta de acuerdo a determinadas cuestiones previsibles. Y no, los consumidores no son previsibles y los consumidores tienen diferente tipo de necesidades. El otro día estábamos haciendo precisamente un estudio en Costa Rica y, por ejemplo, las consumidoras de Costa Rica están muy preocupadas en este momento por la situación económica y están muy preocupadas por el tema del precio y han empezado, y si bien toda la vida nunca se habían preocupado por el precio en los alimentos, porque el alimento siempre no importaba el precio porque es lo que yo le doy a mi familia, hoy en día el precio está empezando a pesar en los alimentos, en consumidoras de clase media, en jefas de hogar de clase media. Entonces, yo no puedo dejar de entender el contexto de mi consumidor, porque el contexto influye. En la ciencia del comportamiento sabemos lo importante que es el contexto para poder explicar y entender los comportamientos de un consumidor. Entonces, esa consumidora yo tengo que de alguna manera entenderla, saber qué momento está pasando, qué etapa de la vida está pasando y justamente apuntar las baterías teniendo en cuenta lo que son esas variables claves. Y no tratar de hacer planes de marketing o estrategias de ventas que solamente se basan como en sentido común del consumidor. No, desafiemos el sentido común, cuestionémoslo, investiguemos, cuestionémonos nuestros propios supuestos, nuestros propios axiomas, vayamos más allá de nosotros mismos, cuestionemos el conocimiento que tenemos, porque el mundo se ha vuelto más complejo y las cosas que antes funcionaban hoy no funcionan. Y si no, vayamos justamente, que ahora todos lo hemos aceptado, estos conceptos de vieja y nueva normalidad. Bueno, un consumidor en la vieja normalidad no es lo mismo que un consumidor en la nueva normalidad y a todos nos ha afectado de forma diferente. El otro día leía que en México, por ejemplo, solamente el 30% de la población puede hacer teletrabajo y el otro 70% tiene que salir a la calle exponiéndose a determinados riesgos por el tema de los contagios. Bueno, son dos realidades diferentes. ¿Voy a tratar a todos de la misma manera? ¿Voy a uniformizar todo eso? No puedo hacerlo. Entonces, las empresas para cerrar esa brecha hoy en día tienen que investigar mejor, tienen que analizar mejor. Por suerte, la data, la tecnología llegaron un poco para poder utilizar esas herramientas, pero claro, en este momento también hay que saber utilizar esas herramientas. No todas las empresas están preparadas, no todas las empresas están en el mismo grado de evolución, pero bueno, ahí viene la vieja lógica de los ecosistemas. Ganarán aquellos que sepan adaptarse mejor a las nuevas herramientas o que sepan utilizarlas mejor antes que otros, ¿no? Entonces, me encantan las herramientas que tú decías. Una forma es del lado de la estructura, es decir, unificamos la función de marketing y ventas y les damos indicadores o KPIs en común, que sean holísticos, la parte de la protección de la marca de largo plazo, indicadores comerciales que sean de corto plazo, y etcétera. Hay diversos indicadores que pudiéramos darles para ver esa retención de clientes, satisfacción y demás. Y lo otro que tú decías es basarnos en información. Y esa información, por un lado, tú hablabas de llevarlo a la estructura de la empresa, que no sea un evento, sino más bien un proceso y que tomemos unas decisiones más basadas en el método científico, donde hay hipótesis que serán validadas con datos. Y lo segundo que me gusta es no generalizar a la persona. Y me encanta el ejemplo que tú usabas de Costa Rica. A mí me gusta pensar, yo me puedo imaginar que muchas personas cuando escuchan tu acento a veces te dicen, es de Argentina, porque ¿te ha pasado o no? Muchísimo, todo el tiempo. Y a mí me pasa a veces cuando estoy en Estados Unidos y hablo español, la gente, pero genuinamente por quedar bien conmigo, me dicen, oh, México, yo, no, Guatemala. Y creo que ese es el sesgo que tenemos hacia tratar de generalizar que todos son como yo. Entonces, por un lado, tomar decisiones como un proceso y lo otro, quitarnos esos sesgos, pero estudiando más a la persona. Ahora, vayámonos a las herramientas que tú decías, porque creo que está muy claro lo que tenemos que hacer a nivel de empresa, pero he visto diversas herramientas, Juan Pablo, y yo sé que ustedes utilizan varias. Me encantaría hacer un recorrido y déjame contarte algunas que he visto. Conozco muy bien el trabajo que hacen ustedes, que han ayudado a múltiples empresas en Latinoamérica, pero
me llama la atención, he visto de todo. He visto desde personas que tienen trackers en los ojos para ver en dónde están viendo en una góndola. He visto mediciones de cortisol para ver cuál es el nivel de estrés que a la persona le está generando. He visto incluso trackers que también tienen para ver cuáles son las ondas cerebrales mientras se toma una decisión, ver redes sociales para ver cuál fue el comportamiento, hasta lo más básico que es ir a observar a la persona sin que se dé cuenta que está siendo observada. Entonces, hazme un recorrido de cuáles son las herramientas que hay en esta ciencia del consumidor. ¿Cuáles son los espectros que tenemos para estudiar a estos consumidores? A ver, yo creo que hoy en día hay muchas herramientas y creo que no habría que, de alguna manera, casarse con una sola metodología. Yo lo que creo que primero que nada, le propondría a la gente, a las personas que están en la comunidad del marketing y a los investigadores, a pensar primero en problemas. ¿Ah? Deberíamos pensar en problemas y en preguntas. No deberíamos decir, quiero investigar al consumidor, voy a estudiar la fidelización. Ok, pero ¿por qué la fidelización? ¿Es ese, como tú decías recién, Julio, el indicador clave para resolver este problema? En realidad debería empezar preguntándome, bueno, ¿cuál es el problema? Una vez definido cuál es el problema de negocio, de marketing, de ventas, como queramos verlo, vamos a poder entonces decir, ok, para este problema, si yo entiendo el problema, voy a poder entender entonces por dónde tienen que ir mis herramientas o por dónde tiene que ir mi investigación. Y por otro lado, también pensar, como decíamos hace unos minutos, que no hay un solo enfoque para resolver las cosas, sino que hay más de un enfoque. ¿Ok? Julio, Juan Pablo, no solamente somos personas vinculados quizás a la academia, vinculados al marketing, sino también somos padres, seguramente tenemos algún equipo de fútbol del cual somos fans, seguramente tenemos gustos de series, seguramente tenemos gustos de lectura. Bueno, ¿por qué no conocer también esos otros aspectos para poder explicar el comportamiento o poder de alguna manera predecir el comportamiento de una persona? ¿Y a dónde voy con esto? Es que entonces no puedo utilizar una sola herramienta. ¿Ok? Yo tenía un profesor de la universidad que me decía, y ojalá que se vea por la pantalla, ¿qué es esto? Entonces, ok, eso parece un disco duro. Mirá qué bien. Y ahora si lo roto un poquito, ¿no? Si lo roto un poco, ok, parece un celular. Mirá qué bien. Y si lo hago así, pero es una cámara. Entonces, en la medida que nosotros vamos rotando el problema, voy descubriendo cosas. No me puedo quedar con un solo aspecto. Porque si me quedo con un solo enfoque, entonces me pierdo cosas importantes. Me queda un montón de lugares de incertidumbre por investigar. Me queda, como se dice usualmente, parece que la materia negra o la materia oscura que no puedo investigar, que no sé explicar qué es eso que sucede. Tu consumidor se comporta de una manera, lo podés medir, mi consumidor está más ansioso, menos ansioso, pero ¿por qué? No sé, pero ¿por qué? Entonces, porque seguramente no estudiaste, solamente mediste el nivel de ansiedad, pero no utilizaste una herramienta para ir a las razones de la ansiedad, que eso te va a permitir encontrar las causas, que eso te va a permitir después, entonces, justamente poder tomar acciones. Un pequeño caso. Ahora, ¿sabías, por ejemplo, en España, en el último año, cuáles han sido de los productos más buscados en Google? ¿No? Colchones. Le gana a televisores, le gana a PlayStations o videojuegos, le gana a refrigeradores, le gana a laptops, le gana a computadoras y le gana a celulares. Colchones. ¿Sabías por qué? Porque hay un disparo, un aumento progresivo. El otro día justamente publicábamos un artículo en ese sentido. Hay un aumento progresivo de los niveles de ansiedad. Claro, la gente está encerrada, está ansiosa. Y la gente está buscando en Google, está buscando ansiedad. Entonces, si yo hago una encuesta, ¿la persona me reconocerá que está ansiosa? Tal vez sí, tal vez no. Pero si yo voy a Google y utilizo el search como una herramienta de investigación, o sea, le doy un uso creativo a la herramienta, encuentro otra cosa. Qué bueno. Mirá, no me dijo nada en la encuesta, pero cuando yo veo sus búsquedas, está buscando tratamientos para la ansiedad, música para la ansiedad, salir a caminar y la ansiedad. Pero ¿y cómo conecta entonces la ansiedad con los colchones? Porque me doy cuenta que en España las búsquedas de ansiedad están correlacionadas en un 30% con búsquedas de soluciones para dormir. Ok, la gente busca colchones, tiene problemas para dormir y tiene problemas de ansiedad. Bien, el círculo se cierra. ¿Y cómo lo hice?
con Search, con Google Trends, ni más ni menos una herramienta tan sencilla. Pero el punto es saber dónde buscar, pensar el problema, empezar a seguir justamente los caminos a donde te llevan, digamos, todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Y un poco vuelvo a la ruta original. Es el tema justamente de integrar herramientas, no quedarnos solamente con la visión de una herramienta, porque nosotros tratamos de pensar en problemas. Entonces, el problema se piensa y dice, bueno, yo este problema lo puedo encarar cuando combino esta herramienta con esta otra. ¿Qué utilizamos fundamentalmente? Sí, utilizamos social listening, utilizamos porque nos parece que en las redes la gente expresa sus opiniones, sus puntos de vista o deja ver determinadas cosas que no se pueden ver de otra manera. Utilizamos encuestas sobre paneles digitales para poder tener un mayor control sobre la información de las personas y no depender simplemente de encuestas puntuales. Nos gusta hacer encuestas sobre la misma persona para poder ir viendo la evolución en el tiempo. Utilizamos herramientas y tecnologías biométricas, tú recién mencionabas unas cuantas, nosotros utilizamos mucho el eye tracking, utilizamos mucho el top of track en el sentido de asociaciones de buscar las asociaciones implícitas, los mapas de calor en las pantallas, en los sitios web, en el comportamiento de los puntos de venta. Pero lo interesante de todo eso es que tratamos de unirlo todo en una sola solución para encontrar precisamente información para el problema de negocio. Entonces, creo que hoy en día las herramientas cada vez tenemos más. Hay herramientas que prometen mucho, como las que tú mencionabas, por ejemplo. Sobre todo, lo que prometen mucho más y lo que hay que profundizar son en herramientas que no dependan de respuestas declarativas de las personas. Creo que hay una manera muy sencilla de mirar a los consumidores y las personas. Todos decimos cosas, hacemos cosas, pensamos cosas y sentimos cosas. El problema es que a veces entre todas esas 4 dimensiones no son consistentes. No digo lo que hago, no hago lo que pienso, no pienso lo que siento, no siento lo que debería decir o lo que haría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se para un investigador frente a eso? No, si tú te paras solo con una sola técnica, es como estar en el medio de una tormenta sin paraguas. Entonces, la verdad que lo que hay que tratar de hacer es decir, bueno, tengo que tratar de tener herramientas para evaluar lo que las personas dicen, herramientas para poder observar lo que las personas hacen, herramientas para poder ver o poder dimensionar lo que las personas sienten y herramientas para de alguna manera poder suponer lo que las personas piensan, porque por el momento, falta poco, no se puede leer la mente. ¿Ok? Entonces, el punto justamente es tratar de ir hacia la confluencia de herramientas y elegir lo mejor de cada menú para poder pararnos ahí. Pero, de alguna manera, las herramientas que tienen que ver con las conductas no declaradas, sino aquellas herramientas que intentan justamente tratar de ver cuáles son las reacciones más espontáneas y más inconscientes de los individuos para ver esos comportamientos en un estado más puro, más fresco, como me gusta llamarlo a mí, no tan lleno, digamos, de los sesgos cognitivos o no tan lleno de las justificaciones racionales, ese tipo de herramientas o de tecnologías son las que están tomando la delantera hoy en día en el mundo. Ahora, me encanta cómo tú iniciabas haciendo esta invitación a la comunidad de marketing, y creo que de ahí viene también el nombre de ¿por qué Consumer Science? Creo que tú nos has dado el método científico. O sea, partamos del método científico donde definimos una pregunta de investigación que es un problema. Ese problema tiene diversas hipótesis. Cada hipótesis hacemos un experimento, que ahí es donde podemos decir, ok, vamos a validarlo de esta forma cualitativa, cuantitativa. Ese experimento arroja data. Esa data la procesamos y podemos validar o refutar alguna de las hipótesis y, por lo tanto, dar una solución a ese problema. Y me encanta que tú lo pones de esta forma, pues Einstein decía algo que me parece muy profundo. Decía, más de la mitad del tiempo paso definiendo cuál es el problema antes de empezar a buscar la solución. Y creo que en muchos casos, cuando nos traen un problema de negocios, ya nos están induciendo a una solución, no necesariamente preguntando cuál es el problema y cuál es la pregunta correcta. Y esto es algo que le he aprendido a uno de mis mentores, que es Pancho García, un mercadólogo que dice, las preguntas son más importantes que las respuestas. Y esto creo que es fundamental. Ahora, quisiera hacerte una pregunta en tu experiencia profesional.
Cuando nosotros llegamos a una empresa, es usual que ya te digan lo que creen que es el problema. Entonces puede ser que te digan, Juan Pablo, están bajas las ventas, queremos hacer una buena campaña de marketing, ayúdame a diseñarla. Y entonces ahí ya estamos asumiendo que el problema es la falta de comunicación del cliente. ¿Cómo haces para justamente conversar con un cliente que ya cree tener la respuesta? Y como tú bien sabes, hay un sesgo de confirmación donde yo ya sé que esto es lo que creo que es y busco que toda la información ratifique eso que creo. ¿Cómo haces para que las personas se hagan mejores preguntas? Primero que nada, pregunto mucho por qué, ¿no? Porque en realidad cuando la persona te dice, tengo un problema, mis ventas están cayendo, no, tú no tenés un problema, tú tenés un dato. Buenísimo. Ese no es el problema. El problema es por qué tus ventas están cayendo. Entonces, no tengo ni idea, te responden. Ok, ahí sí tenés un problema. No tenés ni idea de por qué te están cayendo las ventas y ese es el gran problema. Entonces, el primer problema a solucionar es tenemos que ponernos a ver cuál es la verdadera razón de eso. Número 2, creo que, y la verdad, y lo tengo por experiencia personal, no lo tengo como una medición. La mayoría de las veces, la propia organización sabe el problema y sabe por dónde está el camino de solución. Lo que pasa es que no permitimos hablar a la gente. ¿Ah? Y tú ahí, Julio, sabrás mucho mejor que yo en el tema organizacional, precisamente porque es, bueno, cuando justamente nosotros aprovechamos ese acervo de conocimiento organizacional que hay dentro de la empresa. Mis vendedores saben mucho. Mis distribuidores saben mucho, la gente que está en el call center sabe mucho, la gente que atiende al público sabe mucho. El problema es que nosotros no hemos estructurado ese conocimiento, no lo hemos sistematizado y tampoco lo tomamos. Entonces, sería muy bueno, alguna vez leí que uno de los primeros gerentes generales o directores generales de Walmart salía precisamente él no fumaba, pero salía con un cigarrillo apagado a fumar con la gente que fumaba afuera, cuando prohibieron fumar adentro, ¿no? Entonces él salía a propósito y una vez le dijeron, ¿y por qué andas por ahí con un cigarrillo apagado? ¿No? Porque él no fumaba. Decía, no, porque entonces me pongo a conversar con la gente que está fumando ahí afuera porque esa gente sabe mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eran simplemente empleados, era gente de piso, de logística, de distribución, del depósito, del que atendía los pedidos, y esa gente sabía mucho de los problemas y de las carencias que tenía la organización. Entonces, las organizaciones en sí muchas veces ya tienen la información dentro. El problema es que no sabemos buscarla o que no sabemos sacarla de ahí adentro, y ese es parte del gran desafío. Entonces, de mis recomendaciones, lo primero, preguntar por qué, tratar de ayudar a los clientes a definir bien el problema. Segundo, preguntarle a más gente dentro de la organización. Muchas veces nosotros pedimos hablar con más gente, sobre todo con la gente que está en contacto con el cliente, cuando se trata de organizaciones que tienen contacto con clientes, porque esa gente precisamente lo que nos permite es entender cosas que le suceden, entender si hay competencia por ahí afuera. Muchas veces los americanos tienen una frase muy buena que es, tú nunca sabrás quién fue el que te mató, ¿no? Y de eso hablan de la competencia, ¿no? En el sentido de decir, a veces la competencia tú no la ves y de repente es algo que se te viene encima. Bueno, el caso de Netflix, cómo mató a Blockbuster, ¿no? Y yo no sé si alguna vez Blockbuster lo vio venir. Para mí Blockbuster es como cuando desgraciadamente alguien en la mitad de la calle se da vuelta y de repente ve un camión que viene y ya no tiene tiempo de salirse. Bueno, creo que a Blockbuster le sucedió eso. Nunca vio qué fue lo que lo pasó por encima. Eso muchas veces nosotros lo podemos solamente captar cuando tenemos gente que está en contacto y cuando nosotros le preguntamos a esa gente que está en contacto con el consumidor. Y después la otra cuestión es tratar de mantener un proceso ordenado de sistematización de esa información. Yo abogo mucho por el método científico. No somos gente de guardapolvo blanco, porque también creo que eso es algo demasiado, de alguna manera, rígido para los tiempos que corren y no tendríamos la flexibilidad y la apertura mental que deberíamos tener. Pero lo que sí de alguna manera es, bueno, pero ordenemos un poco el proceso de reflexión, reflexionemos, pensemos con determinados pasos. Hay un paso a paso que dar, tratemos de dar ese paso a paso. Y eso no quiere decir que demoremos un año en pensar la solución de un problema, porque sabemos que el mercado nos corre, sino que más bien lo que tenemos que tratar de hacer es pensar con cierta sistematicidad para no enloquecernos,
para justamente no dejarnos encima caer todos esos sesgos de confirmación, sesgos de autoridad, o sesgos de normas sociales, o sesgos de que, porque es el social proof, o lo que piensa la mayoría, ¿ok? O yo siempre digo, mi competencia le pasa eso, me debe estar pasando a mí. No, ¿por qué? ¿Por qué te va a estar pasando a ti? ¿Quién dijo que te tiene que pasar lo mismo? Entonces, tratar justamente de tener un pensamiento sistemático, paso a paso, para poder resolver esa situación. Nuevamente, preguntarnos por qué. Primero que nada, pensar en problemas, qué problema tengo y tratar de definirlo. Preguntar por qué tengo esos problemas y por qué me suceden determinadas cosas. Preguntarle a mi gente mucho, tratar de buscar dentro de la organización la información que haya y tener un proceso de pensamiento, no importa cuál sea, hay que tener uno, ¿ok? Un paso a paso, que puede cambiar en el tiempo. Hoy puede ser uno, mañana puede ser otro, pero tener un proceso de pensamiento. Y tener mucha vocación de hablar con la gente, ya sea mi gente, ya sea el consumidor. Ahí sale mucha cosa que es importante justamente para poder vislumbrar para poder tener una idea definitiva. Tengo un amigo por ahí que dice, si tú no metes buenas cosas para adentro, ¿cómo vas a sacar buenas cosas hacia afuera? Entonces, trata de meter esa información que te da tu entorno, tus amigos, tus vecinos, tus colegas, tus equipos, tus clientes, y de ahí entonces podrás sacar una buena idea hacia afuera para poder resolver ese problema que te preocupa tanto, ¿no? Y me encantan esos pasos que tú das y a este involucrar a las personas. Quizá agregaría uno que yo siempre recomiendo a los clientes. Yo mismo me tomo de la medicina que voy a decir, y es sí pedirle ayuda a un externo, pero déjame decirte por qué. Tú bien lo sabes, un médico me lo explicaba contundentemente. Me decía, yo nunca voy a operar a mis hijos, aún así yo sea el mejor de los cirujanos, porque la variable emocional me va a hacer totalmente ciego a utilizar eso que yo sé que sé. Y en mi propio caso, te puedo decir, recientemente hacíamos un proceso de reflexión estratégica en la oficina, y un tercero que no tiene ningún compromiso emocional nos dijo un par de verdades que fueron contundentes. Casi que tuve que empezar a tejer un suéter y llorar un poco cuando me las decían, pero nos damos cuenta que a veces necesitamos un tercero que no tiene un compromiso emocional en el tema, a que nos diga las mismas cosas. Y esto lo podemos... Hay un viejo dicho entre los profesores de historia que dicen que los mejores libros de historia de un país los escriben los extranjeros. Y en el caso de Uruguay te puedo decir que los dos mejores libros de historia escritos sobre Uruguay están escritos por dos extranjeros, ¿ok? Un inglés y un europeo, no recuerdo la nacionalidad en este momento. Lo siento, ¿Okay? No te entendí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Mira, se activó mi Siri aquí. Siri escuchó de Uruguay, ya te quería contestar el autor que tú estabas preguntando. Eso es proactividad, y a veces acá me escuchan mis aparatos. No, entonces, justamente, totalmente de acuerdo contigo, la visión de un externo siempre te da una visión menos comprometida, que no está contaminada muchas veces por las normas o por lo que es algunos elementos, llamémosle tóxicos de la organización, que siempre están, no los podemos negar, y que la organización tiene que saber curarse consecutivamente y más que nadie los departamentos de marketing, porque si no tu visión se ceja. La visión del externo, la visión del extranjero, totalmente de acuerdo contigo, es fundamental en estos aspectos también. Y ahora te quisiera hacer la pregunta, si decimos, ok, ¿cuál es el proceso? Y creo que tú nos has ejemplificado muy bien, empezar con la pregunta, ese preguntar por qué, tal cual nuestros hijos pequeños, que nos hacen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo a veces conversando con mis hijos me preguntan tanto por qué, que llego a mis dilemas existenciales más profundos de sus preguntas. Después, involucrar a las personas, creo que tú muy bien lo decías, las respuestas a veces están ahí, pero no tenemos un método estructurado para verlas. Y cuarto, hacerlo un proceso. Este proceso yo lo he visto funcionando en organizaciones por medio de universidades corporativas, por ejemplo, donde tienen procesos estructuradísimos de toma de decisiones, etcétera. Ahora vayámonos a la herramienta. ¿Y cómo escoges? Digamos que ya tienes muy bien definido tu problema de investigación. ¿Cómo haces ahora para romper el sesgo de irnos por la herramienta? Y a mí me gusta hacer esta analogía. Veía el otro día esta película de La boda griega,
Y Ajá. esta película tenía una escena que me parece fascinante y era un personaje de la familia que ante cualquier cosa te recetaba aplicarte Windex. Si te doblabas el brazo, ok, Windex. Si tienes gripe, es Windex. Si tienes mal del estómago, tómate un poquito de Windex. Y creo que la tendencia ahora es a idealizar la herramienta. Entonces, en donde decimos, no, todo social listening. Tenemos este reto, social listening. O temas de neuromarketing, neuroventa. ¿Cómo hacemos para quitarnos también ese otro sesgo de irnos por la herramienta y no en la forma más obvia de ver el problema? Y déjame, para terminar de hacerte esta pregunta, darte un ejemplo que me pareció interesante. Hacíamos un ejercicio en latinoamericano y era cómo llegamos a cierto grupo de mujeres emprendedoras que tienen este tipo de producto en particular. Y uno de los ejecutivos decía, ya sé, vayámonos a su cocina y les regalamos algo para que coloquen en sus frigoríficos, en los refrigeradores. Y parecía una buena idea, todos celebraban la idea. Y yo les decía, ¿cuántos de ustedes han ido a conocer las casas del 80% de nuestro grupo objetivo? Y la respuesta era, no hemos ido. Y recuerdo que fuimos a recorrer a un lugar en una ciudad latinoamericana y cuando llegamos a casas típicas de las mujeres que atendían, muchas vivían en una sola habitación, en donde no había un baño, no había una cocina. Y por lo tanto, la idea de la refrigeradora era una idea que no funcionaba para ese grupo objetivo. Algo tan básico como la observación en campo nos daba que la idea era pésima, lo que habíamos pensado desde el principio. Entonces, ¿cómo hacemos para no irnos por la herramienta, sino más bien de acuerdo al problema que definimos, escoger la mejor herramienta? ¿Cómo hacemos eso? A ver, nosotros, digo, creo que no hay una respuesta única. Primero que nada, todo depende de tu buen entendimiento del problema, ¿no? O sea, cuando uno le plantean un determinado problema, tiene que tratar de entender lo que Teniji Omai, un viejo estratega japonés, un libro muy clásico, prácticamente un libro de los 80, él llamaba factores claves de éxito. Era poder descomponer el problema en esos factores claves, que generalmente son uno o dos. Así como Pareto decía que el 20%, que el 80% de los ingresos venían por el 20% de las personas, el 80% de la magnitud de un problema o de las consecuencias de un problema viene en realidad por el 20% de factores, ¿ok? O sea, van a ser uno o dos factores. Eso es lo que tenemos que pensar. Que hay uno o dos simplemente de factores. Son muy pocos factores los que explican la totalidad de un problema. Y que nosotros tenemos que saber identificar esos factores de antemano, más o menos, tener una buena hipótesis sobre ellos. ¿Qué es lo que hace que la gente en este momento esté pidiendo más o menos comida a domicilio? ¿Qué es lo que hace en este momento que la gente esté teniendo determinado? Bueno, ¿cuáles son esos factores? Una vez que tenemos esos factores más o menos identificados, que podríamos decir ahí entonces que son como nuestras hipótesis, yo creo que la gente no está yendo a determinados lugares por tal y cual causa, entonces ahí empiezo, sí, de alguna manera a definir justamente la herramienta. Recién después de que elaboré una hipótesis, recién después de que me animé de alguna manera a tratar de ver cuáles son esos factores. Y el otro elemento fundamental, que yo creo que un poco lo mencionábamos anteriormente, Julio, es hay que estar convencido que una sola herramienta no te da toda la solución. Entonces, generalmente hay que pensar que hoy en día las cosas se resuelven mejor con una combinación de herramientas, ¿ok? Y que una combinación de herramientas no quiere decir que sea más trabajoso o más confuso o te lleve más tiempo o te lleve más dinero, no. Lo que pasa es que tú tenés que pensar las cosas para poder diseñarlas y hacerlo de la manera más efectiva posible. Hace relativamente poco tiempo nos llegó un cliente y nos dijo, bueno, yo tengo esta campaña promocional que no sé si ha funcionado, ¿ok? Y bueno, ¿y cómo puedo saber si funcionó o no funcionó efectivamente? Y entonces, lo primero que nos dimos cuenta es decir, bueno, primero, la gente debe haber hablado de esta campaña, la gente debe haber comprado o no comprado lo que esta campaña le proponía y la gente debe haber comparado esta campaña con otras, ¿ok? Bien. Para lo que la gente haya hablado, bueno, utilicemos social listening. Nos fuimos a las redes sociales y empezamos a ver lo que la campaña había generado.
Y ahí ya empezamos a darnos cuenta de una serie de indicadores. Ah, ok, mirá, estos comentarios, tiene más comentarios negativos que positivos, tiene demasiados comentarios neutros, los comentarios negativos van por el lado de la redención de recompensas, entonces se ve que el sistema de premios no estaba demasiado bien pensado, por eso la gente estaba enojada. Bien, toma ese dato y decir, voy a hacer un experimento, voy a comparar esta campaña contra otra campaña, esta campaña promocional que regala algo contra otra campaña de la misma marca pero que no regala nada. Y entonces la voy a mostrar a dos grupos. Hoy en día que es tan famoso el término, un grupo experimental y un grupo de control. Perfecto. Entonces, y le pregunto al grupo experimental, ¿qué te pareció esta campaña? ¿Te incentiva a comprar más? ¿Te motiva? Lo que te pide para que tú puedas de alguna manera tener tus premios de la promoción. ¿Te es fácil? ¿Tienes las habilidades? ¿Tienes las capacidades suficientes como para poder hacerlo? Ahí me acuerdo que utilizamos el modelo, ya que estamos hablando de ciencia del comportamiento, el modelo de BJ-Fogg, ¿ok? El de motivación y habilidades para poder lograr que una persona cambie su comportamiento. Y entonces, y en la otra campaña exactamente lo mismo. Y comparás los resultados y te das cuenta que una sí generó un impacto positivo, pero ese impacto positivo no fue tanto más que lo que hubiera generado la otra. Entonces, de alguna manera ves cómo empezaste al detectar cuáles son esos factores claves, lo que la gente comentaba, lo pudiste hacer a través de social listening, después eso lo llevaste al punto justamente de poder comparar campañas, eso que habías obtenido lo utilizaste después para hacer un experimento, y después cuando en el experimento te dijo, no, esta campaña no fue significativamente mejor que la otra, ahí aplicamos biométricos, eye tracking, justamente poder analizar la atención en las campañas de publicidad que se habían desarrollado y nos dimos cuenta, gracias a eso, de que había un montón de problemas para que la gente pudiera fijar la atención, sobre todo para que la gente pudiera saber cómo tenía que cobrar sus premios. Y ahí llegamos a la conclusión. Algo que empezó en el social listening terminó en utilizar una herramienta de eye tracking. Si hubiéramos utilizado solo el social listening, nos hubiéramos quedado con una parte de la historia. Solo el experimento, solo con otra parte de la historia. Solo el eye tracking, con otra parte de la historia. Pero cuando utilizás los tres a la vez, cuando tenés voluntad para integrar, entonces ahí es donde lográs de alguna manera contar la historia completa. ¿Ok? Tenés lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente de alguna manera reacciona o siente, gracias a que lograste integrar tres herramientas. Entonces, la selección de la herramienta va en función del problema o de la pregunta definida, en función de los factores claves que tú lograste definir y en función también de que siempre estés convencido de que una sola herramienta funciona menos o tiene menor efectividad que pudiera ser dos o tres combinadas entre sí. ¿Ok? Tu capacidad explicativa con dos o tres herramientas va a ser mucho mayor que solamente con una. Partiendo de esa base, creo que se puede armar una buena estrategia de investigación combinando distintas herramientas entre sí y poder elegir las adecuadas, ¿no? Y me encanta que siempre estás usando la misma lógica de investigación, pero aplicada. No es una investigación académica, sino es una investigación muy práctica para encontrar cuál es la solución. Defino el problema y veo cuáles son los caminos que me pueden llevar a resolver mejor ese problema. Esa es la clave y es algo tan sencillo que a veces que la mayoría de las veces olvidamos y sinceramente, Julio, creo que eso es algo que también a veces he tenido la suerte de ser profesor universitario y a veces creo que las universidades deberíamos recordar cada vez más y es ayudar a los estudiantes a definir problemas y ayudar a los estudiantes de ciencias empresariales o de marketing o de publicidad o de lo que sea a definir problemas y dedicar mucho tiempo a ayudar al estudiante a definir problemas porque la mayoría de las veces, como tú bien ponías el ejemplo hoy, cayeron las ventas. Ese es mi problema. No es un problema, es un dato. Entonces, definamos bien el problema, sepamos bien cuáles son los componentes del problema, cuáles son los factores claves y de esa manera el resto seguramente va a ser mucho más fácil, como bien reseñabas a Einstein. Y me hiciste recordar de un ejemplo de esta definición de problemas en la industria financiera, que en algún momento definieron cómo hacemos para disminuir las colas que hay cuando van a nuestras sucursales. Y obviamente si defines de esa forma el problema,
tú vas a decir, hagamos sistemas de administración de colas, agreguemos más sucursales, pero otro banco, que por cierto es líder en el sistema, dijo, ese no es el problema. ¿Cómo hacemos que las personas no vayan al banco? Ese es un problema radicalmente diferente y por lo tanto las soluciones también son otras. Porque si yo lo que quiero es que no vaya al banco, vierto en temas de tecnología, en digitalizar procesos, y eso me va a llevar a un camino radicalmente opuesto al decir cómo hago para que la cola sea menor. Así que la definición correcta del problema creo que es la mitad de todo el asunto. Y la otra también, y perdón, Julio, una pequeña anécdota aprovechando lo tuyo del banco, que me sucedió algo similar ya hace unos años, y era justamente también un banco con problema de espera en las colas y mucha gente que se quejaba. Y me acuerdo que hicimos una práctica sumamente sencilla. Nosotros estuvimos una tarde entera en el banco y medíamos cuando una persona entraba a la cola, o sea, se ponía en el último lugar, y hasta el momento le tomábamos el tiempo por cronómetro con unos observadores hasta el momento que lo atendían en la caja, ¿no? El cajero, ¿no? Y ahí nos daba 4 minutos. Y después, cuando esa persona salía, la abordábamos rápidamente y le decíamos, señor, ¿cuánto tiempo demoró? Y el promedio nos dio 8 minutos, o sea, 100% más. Entonces, había una gran discrepancia entre lo que la persona esperaba realmente y lo que la persona percibía que esperaba. ¿Cómo se solucionó el tema? Con un fácil recurso, me acuerdo, de los espejos. Así como el clásico cuento de los elevadores, que hay que poner espejos en los elevadores para que el tiempo percibido sea menor. También el banco en esa oportunidad puso unos espejos, puso unas revistas y los tiempos percibidos de la gente bajaron muchísimo. Pero justamente ahí está un poco la clave de lo que tú decías, en detectar cuál era el problema real. El problema real era que el banco demorara, entonces empezara todo un sistema de reingeniería de las cajas, inversión en software más rápido, aumentar la velocidad de los microprocesadores y no, era simplemente que había que disminuir por algún motivo la percepción entre entre la espera real y la espera percibida de parte de la gente con algunos recursos que en aquellos años no se conocía con este nombre, hoy en día serían los típicos evitar sesgos de la espera o evitar sesgos de que no tengo demasiada percepción del tiempo cuando estoy en una cola. A nadie le gusta estar en una cola esperando nada y bueno, obviamente los seres humanos tenemos tendencia a quejarnos en ese sentido y bueno, lo podíamos evitar, pero definiendo bien el problema, midiendo el problema y definiéndolo bien como tú decías. Y si tú ves ejemplos como Disney, por ejemplo, hacen todo lo que tú dices para manejar la cola, que te van contando una historia, las colas no son lineales, sino que son circulares, como que estás caminando. Y por otro lado, yo conversaba con un ejecutivo de Disney que me decía, y si no tuviéramos cola, eso va en detrimento también de la atracción, porque la gente correlaciona, si hay cola, es que es una buena atracción. Y si no hay cola es que no es, entonces es un reto de tengo que tener, porque por un lado eso provoca cierto comportamiento, pero por otro lado tengo que manejar esa expectativa durante el proceso de estar en la cola. Entonces, es una cosa muy buena y es cada vez más creo que tenemos que acostumbrarnos a medir los puntos de equilibrio. Y los puntos de equilibrio a veces no es 50 y 50. ¿Okay? Los puntos de equilibrio, la mayoría muchas veces es decir, bueno, tal vez el equilibrio es un 60-40, ¿no? La balanza no es que sea exactamente. Entonces, lo que tú decís es un ejemplo fantástico. Si no tengo cola, la atracción es muy mala, pero si tengo demasiada cola, desmotivo a la gente a entrar. Bueno, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo mido el equilibrio? Lo que pasa es que desgraciadamente a veces somos extremistas, nos dejamos llevar por modas, tratamos de resolver los problemas como rápidamente, sin pensar, y entonces eso nos hace perder de vista el equilibrio. Y como tú decías muy bien, y ese ejecutivo de Disney debe ser muy brillante, precisamente es decir, a ver, tener algo de cola me conviene, lo que pasa es que tengo que tener la medida justa. Y creo que, mira, los problemas cotidianos, me llamaba la atención ver quién fue el primer paciente fuera de las pruebas clínicas que se aplica una vacuna. Y qué tema tan complejo aplicárselo a una persona arriba de 80 años, y ahí es donde vienen incluso estos retos en la práctica. ¿Será que vacunamos a la población de más riesgo o a la que se mueve más por necesidad y que va a ser más foco de contagio? Y no son preguntas fáciles, no son preguntas fáciles de contestar, pero
en quién me enfoco. Sé que los recursos serán limitados, pero ¿cuál tiene un mayor impacto en el efecto de propagación que estamos viviendo? Entonces, creo que lo que estamos hablando aplica en cualquier contexto de la vida. Y sé que es una conversación que sigue, así que voy a hacer una pequeña pausa, mi querido Juan Pablo, para contarle a la audiencia que tendremos a otro colega de Juan Pablo la otra semana, pero le cambiaremos un poco el enfoque a la conversación. Y déjenme contarles que la otra semana estará nuestro querido Luis Castellán, que cariñosamente le decimos Huicho, ahí a Luis Castellán, que es el director general de DDI, que nos va a hablar sobre Online Reputation Management, es decir, la reputación en línea, cómo gestionamos la reputación en la era digital. Y si lo podemos decir en palabras muy simples, cómo construimos nuestra marca personal en línea, cómo hacemos para gestionar esa experiencia de marca, pero a nivel personal. Así que guarden la fecha, miércoles 16 de diciembre, 18 horas, hora de Guatemala o CST. Así que tendremos a otro invitado de lujo. Entonces, te agradezco muchísimo nuevamente, mi querido Juan Pablo. Acá tenemos múltiples personas que se conectan ahí. Muchísimas gracias, Eliana, que se conecta desde Chile, Alberto, mi querido Nicola. Hay varias personas que se conectan siempre por acá y tenemos diversas preguntas que quisiera hacerte para ir redondeando esta conversación. Perfecto. Mi primera pregunta sería, ya tenemos todo este andamiaje que tú nos has dado, creo que nos has dado un recorrido desde la importancia de la marca, las ventas, el consumidor o consumidora en el centro como persona, cómo definir estos problemas, buscar la herramienta idónea. Mi pregunta sería, ¿cómo empezamos? Imagínate que me gusta decir que hay 3 tipos de empresas. La empresa que está totalmente novata en estos temas, nunca ha hecho algo como esto. ¿Cómo empezaría esta empresa? Una empresa que ya tiene algunas herramientas, pero ahora quiere hacer un upgrade. Y la tercera, una empresa que imagínate que ya tiene incluso data scientists dentro de sus organigramas, ya tienen etnógrafos de la información, ya tienen personas de planta y que a lo mejor van a tener sus propios sesgos. ¿Qué le dirías para empezar a estas 3 tipos de organizaciones? La que nunca ha empezado, la que está empezando y la que ya tiene cierto grado de avance y profesionalismo en el tema. A la que no ha empezado todavía, o sea, la que está nueva en el tema, le pediría que, sobre todo, que no se preocupe, que no se apure, aunque piense muchas veces que siempre estamos urgidos porque pensamos que el mercado nos va a llevar por delante, pero las cosas no son tan urgentes como a veces nos parecen. Y que trate precisamente de salir a hablar con el resto de la gente, salir a hablar con sus consumidores, salir a hablar con sus distribuidores, hablar con sus vendedores, hablar con la gente que está en contacto con el mercado, con la calle, con la sociedad en general, ¿no? Primero que no se preocupe demasiado en empezar a gastar dinero en herramientas sofisticadas, no, simplemente que se ponga como voluntad de salir a hablar afuera, ¿ok? De ir a hablar incluso con la competencia, de ir a visitar a la competencia, de ir a visitar los puntos de venta de la competencia, si es que fuera el caso. Entonces, sobre todo a la primera grupo de empresas, estos que todavía no han empezado, primero que sensibilizarse con la información, sensibilizarse con el hecho de justamente tomarle el gusto a salir afuera y a preguntar, a buscar, a explorar, a descubrir. ¿Ok? Porque todo eso necesita entrenamiento, eso también es un músculo. ¿Ah? La investigación, la actitud de investigación de alguna manera es un músculo que hay que entrenar y hay que desarrollar. A los otros, al nivel de empresas intermedio, que como tú decías, que estaría como que tiene algunos elementos, que empiece a generar, más que apurarse también a ver qué tipo de técnicas, de moda, de vanguardia, más que nada que se preocupe por empezar a tener una cultura del proceso, del pensamiento reflexivo, de la reflexión, lo que hablábamos hoy, de tener pasos, de fijar un método, de fijar un proceso. No importa que sea sencillo al principio, demasiado básico, hay que tenerlo, más vale tenerlo que no. Y por otro lado, ya habrá tiempo para sofisticarlo, que no se preocupen, pero que empiecen a tener un método, ¿no? Decir, bueno, tal día nos reunimos en el equipo, planteamos un problema, nos entrenamos en cómo pensar el problema,
vamos a una conferencia, hablamos con Julio para que Julio nos enseñe a pensar, nos ayude a pensar. Entonces, le pediría sobre todo que le ponga más que nada énfasis a su forma de pensar, a crear una cultura del pensamiento, de la reflexión y de los procesos. Y a la gran empresa, la que ya tiene data y tiene todo este equipo de gente que de alguna manera ya está, que se preocupe por la interpretación. Porque el gran problema no es tener la data, sino es cómo interpretamos la data. Y tener gente que realmente sepa interpretar la data y que sepa conectar la data con el negocio. Porque ¿cuál es un gran problema hoy en día? Y en este momento no me animo a decir una fuente en particular, pero sí varias fuentes de estudios sobre data que hay en Europa y en Estados Unidos. Y es la gran queja o la gran demanda que tienen los CEOs a nivel de las empresas es que no saben qué hacer con la data que tienen. No saben cómo interpretarla. Entonces, más allá de solamente tener a esta gran empresa que ya tiene mucha cosa, más allá de tener solamente la información, más allá de tener los especialistas, sobre todo que se preocupe de ver si internamente tiene gente que sepa tomar esa data y convertirla en insight de negocio y conectarla con la estrategia de negocio, ¿ok? Y que obviamente después le sepa dar una retroalimentación y todo lo demás. Pero fundamentalmente es ver que tenga esa gente. Porque la gran pérdida que están teniendo esas grandes empresas, están invirtiendo mucho dinero en generar esa data, en mantener esa data en buenas condiciones, en pagar además estos equipos de gente súper calificada, pero al final del día, y me ha pasado muchas veces y nos pasa, y me ha pasado en México, me ha pasado en Centroamérica, me ha pasado en otros lugares, es que la gran empresa te dice, tengo toda esta data y no sé qué hacer con ella, no sé qué provecho sacarle. Entonces, creo que hay que hacer una pausa y justamente pensar en eso. A la pequeña empresa que recién empieza, que se sensibilice, que salga a la calle, que hable, que pregunte, más que nada una especie de approach cualitativo al tema. A la mediana empresa que está en ese proceso intermedio, que trate de generar un proceso de pensamiento, que no se enloquezca con generar más y más y más y más, si es que no tiene un proceso para pensar, para reflexionar. Y a la gran empresa que ya está con todos esos elementos encima, que fundamentalmente se preocupe por interpretar, que quizás se detenga tanto en invertir en tecnologías y en super algoritmos y cuestiones por el estilo, y que se dedique más que nada a ver si tiene la capacidad desarrollada de interpretar su propia data y generar una estrategia de negocio o una idea de negocio concreta a partir de ella, ¿no? Y creo que esto resuena un consejo que me daba un mentor que lamentablemente este año falleció, que es Sir Ken Robinson. Y Sir Ken Robinson me decía, estamos en un mundo donde es un buffet de información, pero tenemos inanición de sabiduría. Y eso me pareció poderoso, porque la información ahí, la data ahí está, pero muchas veces no sabemos qué preguntar. No sabemos qué cosas pedirle a la herramienta o inclusive con la información que ya nos arrojan los sistemas que tenemos. Así que, mi querido Juan Pablo, te dejo una última pregunta que siempre me gusta hacer en este programa, y es, imagínate que tú vas a escribir un tweet que resume tu mejor perla de sabiduría sobre este tema, que nos has dado una cátedra. ¿Cuál sería ese tweet? ¿Qué nos recomendarías como una perla de sabiduría? A ver, como una perla de sabiduría, yo creo, y si me permitís un pequeño cuento, porque a mí me encanta, yo en la firma de mi mail tengo una frase de cabecera, que la digo en latín, pero por favor que no piensen que uno es pedante o arrogante o algo por el estilo. No sé latín, pero me encantó cómo sonaba, y es la frase de fortes fortuna adiuvat, ¿no? Y esa frase quiere decir, la suerte acompaña a los valientes, ¿ok? Después de haberla aprendido, la vi en una película, parece ser que Goethe dijo esa frase, en esa película la mencionaron. Estaba mirando un partido de fútbol del Arsenal y la hinchada del Arsenal dice, luck goes for the braves, la suerte acompaña a los valientes. Y me quedó siempre grabado este concepto, y creo que eso se aplica para la mayoría de las cosas, y sobre todo en este mundo que necesitamos tanto de la innovación. Si no somos un poco valientes, no vamos a tener suerte. ¿Ok? Entonces, creo que la gran sabiduría o la gran experiencia es tratar de estar todo el tiempo
intentando hacer algo nuevo, atreverse a hacer algo un poco nuevo. Yo no estoy diciendo que uno pretenda hacer la gran innovación, porque no a todos nos va a salir, pero tratar siempre de estar pensando cómo puedo hacer un pequeño salto extra, esto que hago de esta manera lo puedo hacer un poco mejor y animarme a hacerlo, sobre todo animarme a hacerlo, porque si no, nunca voy a tener suerte. Y la suerte aparece solamente cuando nosotros intentamos cosas. Eso es algo que creo que incluso ni siquiera en la vida de los negocios, en la vida personal, hasta uno lo tiene, ¿no? Cuando uno se anima a dar un paso adelante tan importante, tal vez como decir, ok, voy a tener hijos. Bueno, tengo la suerte ahora de tener 3 hijos adorables, ok, y una familia adorable. Bueno, ok. Entonces he tenido la suerte. Si no me hubiera animado a dar ese paso, la suerte nunca hubiera llegado. Lo mismo rige para nuestras vidas. Fortes, fortuna, adiuvat. 3 palabras. Me encanta la reflexión de cierre y lo voy a vincular con una pregunta que nos hacía acá Ana Paulina, que nos decía, ¿cómo se puede hacer un live? Y déjame contestar esta pregunta justamente con lo que tú decías. Nosotros mismos con toda esta crisis nos migramos 100% a lo digital y hacíamos muchas cosas digital, pero recuerdo que inclusive hacer estos lives llevaba un proceso. Y llevaba un proceso de ser valientes y atrevernos a hacerlo. Incluso aplicar a LinkedIn, que LinkedIn no te deja hacer live si no aplicas y haces el caso de negocio. En otras plataformas sí lo puedes hacer directo, pero implicó tomar ese primer paso. Y me llamaba la atención incluso las decisiones que tuvimos que tomar. Antes hacíamos los eventos los domingos, cuando estábamos más en situación de cuarentena en múltiples países. Luego empezó la reapertura económica y empezamos a ver un comportamiento diferente. Personas que a lo mejor se conectaban posteriormente en replays porque ya estaban trabajando, las diferencias horarias. Ya no estábamos en un ambiente tan controlado como el anterior, pero implicó tomar acción, como tú bien nos dices. Y recuerdo una anécdota divertida. El primer live que yo hice, utilizando la plataforma que usamos, que es StreamYard, recuerdo que le digo a mis hijos, voy a preparar un live y demás, cierro mi estudio y empecé a hablar y empecé a interactuar durante casi 1 hora, mi querido Juan Pablo. Empecé a sudar, estaba motivado. Yo decía, qué raro, nadie se conectó, nadie habla, pero no importa. Y se me había olvidado darle el botón de broadcast. Así que estuve durante 1 hora conversando en el monólogo más interesante que tuve conmigo mismo. Así que creo que esa anécdota nos recuerda de lanzarnos, ser valientes, y creo que empezar es todo. Y te agradezco mucho, Juan Pablo, por esta generosidad. Le recuerdo a toda nuestra audiencia que tenemos nuestro siguiente evento la próxima semana, donde estará Luis Castellán, que es el director general de DDI, hablándonos de la gestión de la reputación en la era digital, cómo construir esa marca personal y sobre todo cómo gestionarla. Así que, mi querido Juan Pablo, muchas gracias por tu generosidad, por compartir este conocimiento y darnos muchísimo de lo que sé que sabes y sobre todo que nos dejas nuevas preguntas para seguir profundizando en esta ciencia de entender al consumidor. Así que gracias a ti, gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña en esta su casa. Que Dios les bendiga y seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Feliz noche, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Feliz noche.